La historia del rey Salomón comienza mucho antes de que él mismo naciera. Para comprenderla plenamente debemos situarnos primero en el final del reinado de su padre, el famoso rey David, un hombre guerrero, apasionado y profundamente ligado a Dios. David había unificado a Israel, derrotado enemigos y fundado Jerusalén como capital. Sin embargo, su vida también estuvo llena de conflictos familiares y decisiones difíciles. Y justamente de esa mezcla humana y divina surgiría Salomón, un rey cuya fama llegaría a atravesar fronteras, generaciones y culturas. Salomón nació fruto de la relación entre David y Betsabé. Lo interesante es que su llegada estuvo marcada por la sombra del error humano y la misericordia divina. David había cometido una falta grave al tomar a Betsabé mientras ella estaba casada con Urías. El primer hijo de esa relación murió, pero Dios concedió a David y Betsabé un segundo hijo, al que llamaron Salomón. Desde su nacimiento, Dios anunció algo que marcaría su destino. Salomón sería amado por el Señor, y a través del profeta Natán le dio el nombre Jedidías, que significa amado por Dios. Aquel niño estaba destinado para algo grande, pero su ascenso no sería sencillo. Cuando David envejeció, el reino comenzó a entrar en tensiones internas. Uno de sus hijos mayores, Adonías, intentó proclamarse rey antes de tiempo. Esto encendió una crisis política, la sucesión real estaba en disputa. Sin embargo, David, aconsejado por el profeta Natán y Betsabé, confirmó públicamente que el verdadero heredero sería Salomón. El joven fue ungido rey entre trompetas y celebraciones, mientras Adonías y sus partidarios quedaban desarmados. Así comenzó el reinado del hombre que sería recordado como el más sabio de todos los reyes de Israel. Una vez en el trono, Salomón mostró desde el principio una mezcla de firmeza y prudencia para estabilizar el reino. Tomó decisiones difíciles, consolidó el poder, reorganizó el ejército, aseguró alianzas y puso fin a intrigas internas. Pero lo más sorprendente ocurriría no en el campo político, sino en un encuentro entre Salomón y Dios. Según la tradición, Salomón fue a Gabaón para ofrecer sacrificios. Allí, durante la noche, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pídeme lo que quieras que yo te dé». Esta frase marcó un momento crucial en su vida. Salomón, consciente de su juventud e inexperiencia, no pidió riqueza, ni victoria sobre enemigos, ni fama. Pidió algo diferente, sabiduría. Más específicamente, pidió un corazón entendido para gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esta petición agradó profundamente a Dios, quien no solo le concedió sabiduría incomparable, sino también riquezas, honor y prosperidad como ningún otro rey de su tiempo. A partir de este momento, la figura de Salomón se volvió legendaria. Su sabiduría se manifestaba tanto en asuntos cotidianos como en decisiones de alta política. El ejemplo más famoso es el juicio de las dos mujeres que disputaban un mismo bebé. Cada una afirmaba ser la madre del niño. Salomón, en lugar de discutir o pedir testigos, propuso algo sorprendente: que se partiera el bebé en dos y cada mujer recibiera una parte. La verdadera madre, al escuchar aquello, suplicó que el niño fuera entregado a la otra mujer con tal de salvarlo. Esa reacción reveló la verdad. El juicio se volvió símbolo eterno de discernimiento y justicia. Pero la sabiduría de Salomón no se limitaba a los tribunales. Era un hombre culto, curioso, amante de la naturaleza, las ciencias y la filosofía. La Biblia describe que compuso miles de proverbios y poemas, que habló de botánica, de animales, de aves, de peces, y que gobernó con una mezcla de inteligencia estratégica y conocimiento profundo del alma humana. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas, al punto de que reyes y reinas viajaron para escucharlo. Uno de los episodios más recordados es el encuentro con la reina de Saba, una soberana poderosa y rica, probablemente procedente del sur de Arabia o del Cuerno de África. Intrigada por la fama de Salomón, llegó con una gran caravana cargada de regalos, oro, especias, piedras preciosas. Venía con preguntas difíciles para poner a prueba su sabiduría. Después de dialogar con él y observar su reino, quedó asombrada. Reconoció que la mitad de lo que había oído no hacía justicia a la realidad. Ese encuentro simbolizó el prestigio mundial que Salomón alcanzó en su tiempo. Pero quizá la obra más monumental del rey fue la construcción del Templo de Jerusalén. Su padre David había deseado construir un templo para albergar el Arca de la Alianza, pero Dios le indicó que sería su hijo quien completaría esa misión. Salomón se dedicó a la obra con una organización casi moderna. Firmó acuerdos con reinos vecinos para obtener cedro del Líbano, organizó cuadrillas de trabajadores especializados, y dirigió un proyecto que duraría 7 años. El resultado fue un edificio impresionante,
recubierto de oro, decorado con símbolos sagrados y míticos, que se convertiría en el centro espiritual de Israel. La dedicación del templo fue un día memorable, lleno de sacrificios, música y oración. Salomón pidió a Dios que escuchara cada plegaria elevada desde ese lugar, y según el relato, una nube llenó el templo como señal de la presencia divina. A la par de esta obra, Salomón también construyó palacios, fortalezas, ciudades, carreteras y puertos. Impulsó el comercio internacional, creando alianzas con Egipto, Fenicia y otras regiones. Su reinado fue un periodo de prosperidad y estabilidad económica como pocas veces se vio en Israel. La plata era tan abundante que casi no tenía valor. Las caravanas y barcos comerciales traían tesoros de tierras lejanas, marfil, madera exótica, especias, animales y metales preciosos. Israel, bajo Salomón, se convirtió en un punto clave de intercambio entre Oriente y Occidente. Sin embargo, la historia de Salomón no es solo un ascenso glorioso, también es un relato humano lleno de tensiones internas, errores y consecuencias. A medida que su poder crecía, también lo hacían sus responsabilidades y tentaciones. Uno de los aspectos más criticados por los relatos antiguos es que Salomón acumuló un número enorme de esposas y concubinas, muchas de ellas procedentes de otras naciones. Estas alianzas matrimoniales tenían un propósito diplomático: asegurar la paz con los países vecinos. Pero con el tiempo, estas mujeres lo influyeron para que tolerara o incluso participara en cultos extranjeros. El problema no era solo religioso. La construcción de tantas obras y la expansión del reino requirieron mano de obra intensiva, impuestos elevados y organización militar. Con el tiempo, parte del pueblo comenzó a sentirse agobiado. El esplendor del reino tenía un costo social que Salomón no siempre administró con la misma sabiduría inicial. La tradición señala que, hacia el final de su vida, Salomón se alejó en cierta medida de la dedicación exclusiva a Dios. Aunque seguía siendo un rey brillante, su corazón comenzó a dividirse. Como consecuencia, Dios anunció que, después de su muerte, el reino sería dividido. No se lo quitaría a Salomón en vida por amor a David, su padre, pero sí a su hijo. Así, el reinado de Salomón concluyó con una mezcla de grandeza y advertencia. Reinó 40 años, un número simbólico que sugiere plenitud. Durante ese tiempo Israel alcanzó su máximo esplendor político, cultural, económico y espiritual. Tras su muerte, el reino efectivamente se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur, cumpliéndose la palabra profética. Pese a las sombras de sus últimos años, Salomón quedó para la historia como el hombre sabio por excelencia. Sus proverbios, su liderazgo, su juicio, su búsqueda del conocimiento y su dedicación al templo dejaron una huella profunda. Su figura trascendió la religión y la cultura, apareciendo en relatos judíos, cristianos, musulmanes e incluso en tradiciones populares de distintas regiones del mundo. Para muchos, Salomón representa el ideal de un gobernante que supo pedir lo más valioso, la sabiduría. Esta es, en esencia, la historia de Salomón. Un rey nacido en circunstancias complejas, dotado de un don extraordinario, recordado por su inteligencia, amado por su pueblo, cuestionado por algunos de sus excesos y, a pesar de todo, inmortalizado como uno de los personajes más importantes de la antigüedad. Su vida nos recuerda que el poder puede engrandecer, pero también poner a prueba el corazón, que la sabiduría es un don precioso, y que incluso los grandes líderes son, en última instancia, seres humanos capaces de errores y aprendizajes.